Somos el Grupo Norte de la experiencia curricular Cátedra Vallejo de la Universidad César Vallejo. El día de hoy les vamos a presentar un documental entretenido sobre el Grupo Norte. Pero antes debemos mencionar aspectos relevantes sobre César Vallejo. A continuación, él es el más grande poeta nacional. Nació en un pueblito serrano del norte del Perú, llamado Santiago de Chuco, el 16 de marzo de 1892, pero murió lejos de su patria un Viernes Santo de 1938, en París. Sus padres fueron Francisco Vallejo y María de los Santos Mendoza. El Grupo Norte fue un grupo conformado por literatos, artistas, filósofos, políticos intelectuales del norte del Perú. Inicia en el año 1915 con el nombre La Bohemia Trujillana y adopta el nombre del Grupo Norte en el año 1923 y culmina su vigencia en el año 1930. César Vallejo estudió letras en la Universidad de Trujillo, pero por las carencias económicas tuvo que dejar sus estudios universitarios. Sus padres y hermanos le alentaron a perseguir sus sueños, por lo que él se matriculó en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estudió algunos meses, pero nuevamente dejó la casa de estudios por problemas económicos. Es ahí donde decide viajar a Tarma y a Cobamba e inicia a dar lecciones educativas privadas por 7 meses a los hijos del hacendado Domingo Sotil. Trabajó de ayudante de cajero en la hacienda Roma, que se dedicaba a la extracción de la caña de azúcar. En el año 1913 consigue trabajar como profesor de una escuela. Estudia el primer año en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Trujillo. Culmina sus estudios universitarios posteriores, se gradúa de bachiller en Letras con la tesis Romanticismo en la poesía castellana. Inicia sus colaboraciones con diferentes diarios y revistas en la ciudad de Trujillo. Asimismo, empieza a publicar sus versos en Colombia y Ecuador. Gracias. César Vallejo y sus valores. Los profundos valores y sentimientos que crean en César Vallejo una extrañable unión de los lazos fraternos con su entorno. Vallejo se caracterizó por el deber de criticar y denunciar todas las injusticias. Se encargó de la recopilación, elaboración y difusión de todas sus experiencias por la relación, la experiencia por la razón de ser. Es natural el expresar lo que siente. Tiene como fin personal defender la injusticia y lograr la libertad social de las personas. La vida de Vallejo incluye trabajar por el bienestar de los demás. El sentimiento de solidaridad brinda un especial sentimiento a la vida. Él comprende de esta forma que no hacer nada por los demás es prácticamente perder algo en la vida. Este sentimiento de vida se plasma en Agen de los Heraldos Negros. Eulogio Garrido, en los años 1915 y 1917, fue integrante del grupo juvenil Bohemia de Trujillo, muy conocida después como el Grupo Norte, quien reunió a los mejores de la intelectualidad como César Vallejo, Antenor Orrego, Alcides Espelucín, Juan Espejo, Macedonio de la Torre, Víctor Raúl Aya de la Torre, y a quienes en varias oportunidades acogió considerablemente en su propia casa. Junto con Antenor Orrego, se convirtieron en los animadores de las inquietudes literarias del grupo. Fue un gran amigo de César Vallejo, al cual le dedicó el poema Bajo los álamos de los Heraldos Negros en 1919. Entre sus obras y libros tenemos el libro autobiográfico de Carbunco con el prólogo de Nicanor de la Fuente e ilustraciones del pintor Camilo Blas, que describe la infancia vivida en la tierra de Huancabamba.
en la obra paisajista Visiones de Chanco de 1931 con ilustraciones de José Sandoval, el cual transmite su admiración por el legado cultural de los chipúes, y su libro poético El Ande en 1929 y 1949, donde cautivó la belleza del paisaje de Ancash y la Sierra Norte, con las mayores ilustraciones de Camilo Blas. Antenor Orrego. Antenor Orrego, luego de llegar a ser líder del Grupo Norte, que surgió con afanes de renovar no solo en el campo de artes y letras, sino también en la política, estuvo dedicado al periodismo en varios diarios en esa época, siendo entre ellas, por ejemplo, La Libertad, La Reforma y La Semana de Trujillo. En 1922 encabezó el poemario Triste, siendo uno de los primeros críticos en distinguir el talento del entonces joven e ignorado poeta peruano. Sus análisis a fondo mencionaban obra que no llegaba a ser superada hasta ahora. Ciro Alegría Bazán, uno de los máximos representantes de la narrativa indígena, escritor, político y periodista, realizó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional San Juan de Trujillo, donde tuvo como profesor durante todo un año escolar al entonces joven poeta César Vallejo. En 1927 fundó la Tribuna Sanjuanista, periódico escolar que dirigió. Integró el Grupo Norte ya en su fase final. En 1930 tuvo activa participación en la célula aprista de Trujillo. Esto le valdrían 2 estancias en prisión, en 1931 y 1933, además de su posterior exilio en Chile, lo cual le sirvió para escribir su novela Serpiente de Oro, y en 1939 publica su novela Los Perros Hambrientos. Víctor Raúl Haya de la Torre, destacado político y escritor peruano que fundara el APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana. Nació en una familia de clase media trujillana. Años después fue parte del intelectual Grupo Norte, dirigido por el filósofo Antenor Orrego. Llegó a ser presidente de la Asamblea Constituyente que elaborara la Constitución de 1979, que tuvo vigente hasta 1993. Su nombre completo era Macedonio Eduardo de la Torre Collar. Él era uno de los personajes más importantes del arte peruano. Nació el 27 de enero de 1893 en la finca de Chuquizongo, distrito de Usquil, provincia de Otusco, en el departamento de La Libertad. Es allí donde nace el amor por la naturaleza andina. Sus padres fueron Macedonio de la Torre González, su madre Adelaida Collar Mendoza, ambos naturales de Santiago de Chuco. Cuando Macedonio se muda con todo su entorno familiar a Trujillo, cursó uno de los primeros principales colegios en el seminario de San Carlos y San Marcelo. En ese entonces fue vigilado por sacerdotes franceses. Es allí donde comparte con Antenor Orrego y su primo Víctor Raúl Haya de la Torre, entre otros grandes personajes ilustres. En 1921 contrae matrimonio con Adriana Romero Rosada, destacada pianista trujillana. En 1924 viajó a Europa y con toda su familia, donde realiza una gira por toda Francia, Bélgica, Alemania e Italia. Macedonio, ya radicado en París, visita el atelier de Gonzalo More, donde es frecuentado por artistas latinoamericanos, en el que asistía César Vallejo, Vicente Huidrobo y Abril de Vivero, entre muchos escritores destacados. En aquel país representó muchas de sus obras. Finalmente, Macedonio murió el 13 de mayo de 1981 a los 88 años. En la actualidad se puede apreciar una compilación donde él muestra todas sus artes de su familia, ¿no? En macedoniodelatorre.com. Gracias. En el año 2015 se hizo una distinción en el Centro Cultural Inca Garcilaso a uno de los grupos promotores trascendentales de la literatura peruana. Los que conformaron la bohemia instauraron un acercamiento hacia diversos géneros del arte. El progreso arqueológico a inicios del siglo XX sumó a la atracción de los integrantes de la bohemia por la naturaleza precolombina. Los líderes de la bohemia de Trujillo originaron el rescate y postura de lo valioso del patrimonio antiguo de La Libertad. A continuación, hablaremos sobre la influencia del Grupo Norte en César Vallejo, especialmente en su faceta como periodista. Walter Orillo
nos dice que César Vallejo como periodista abarcó todos los temas humanos con gran interés. Esto significó la admiración en artistas y escritores cuyos artículos no tenían el nivel de las crónicas que nuestro poeta escribía, donde ponía especial énfasis en cifras y datos a lo que hoy se conoce como periodismo de investigación, con un trabajo muy bien fundamentado, escribiendo desde temas económicos o hasta el armamentismo. En ese sentido, su periodismo se materializó mayormente sobre su crítica a las nuevas tendencias literarias que venían cargadas de pensamientos pasados, nocivos y desgastados, simbolizando a una gran generación de la literatura, proponiendo roles, tareas y el ejemplo de su propia obra. En su mayoría, los integrantes del Grupo Norte trabajaron en la redacción de algún periódico, donde no solo tuvieron una forma de aprender de la literatura. El acceso a la prensa les permitió el ingreso a la vida cultural de Trujillo, lo que consiguió que sus obras se puedan leer en otros medios y lugares del país. Acá podemos entender cómo poesía y periodismo se cruzan en un relato de vida como vías para expresarse. César Vallejo hizo un periodismo con una óptica diligente. Su labor periodística destaca, pues relata, contempla y analiza distintos aspectos culturales, políticos y sociales de una forma clara y entendible. En los años 1914 se formó el núcleo inicial de la Bohemia de Trujillo, posteriormente conocido como Grupo Norte. Ese mismo año, Aya de la Torre presenta a César Vallejo ante Orrego. Posteriormente, en el 1915, Orrego asume la dirección de la Reforma de Trujillo. En septiembre de 1915, Vallejo declama el poema primaveral desde un balcón. Orrego se interesa en las obras de César Vallejo y le sirve el norte, como también de todo el grupo. A finales del 2015 hace público en el diario La Reforma los versos de Vallejo y demás exponentes de la literatura que conformaron el Grupo Norte. Con el pasar de los años, las actividades culturales se incrementan en Trujillo por parte de los jóvenes intelectuales y del centro universitario. Para ello se utilizaron los medios de prensa más representativos de la época, tanto de Trujillo como los de Lima. También hubo disertaciones públicas en las que compartieron recitaciones de sus obras, en días festivos, logrando hacer diferencia de sus predecesores. Importancia e influencia del Grupo Norte. El Grupo Norte puede considerarse una de las facetas más importantes en la vida de el en aquel entonces joven poeta, pues en él definió su vocación como literato, e incluso fueron los miembros del Grupo Norte quienes lo animaron a publicar sus primeros poemas, los cuales podían ser apreciados en los diarios La Reforma de Trujillo, La Industria de Trujillo y la revista Balnearios de Lima. Poemas que tiempo después fueron recopilados en su libro de poemas Los Heraldos Negros. Asimismo, no solo fue animado a publicar sus primeros poemas, también fue defendido de sus opositores intelectuales. Dentro de este grupo es de resaltar la amistad entre Vallejo y Aya de la Torre, quien en aquel momento había escrito la comedia Triunfa Vanidad. El poeta reconoció en esta obra un mérito literario y dedicó a su compañero un soneto con el título Comedia. Reflexión y comparación con la actualidad. El Grupo Norte y otros grupos intelectuales formaron una revolución intelectual que trajo como consecuencia una nueva forma de hacer arte y una nueva forma de hacer política, la cual se vio reflejada en los logros de sus integrantes. César Vallejo catalogándose como uno de los autores más innovadores en el campo de la poesía, Víctor Raúl Aya de la Torre como uno de los políticos más exitosos de la historia peruana. Actualmente no es posible encontrar ningún grupo intelectual de tal magnitud como lo fue el Grupo Norte, pero aún es posible encontrar grupos de estudio en diferentes instituciones educativas y el Club de la Lectura de la Biblioteca Nacional Peruana, al cual se puede acceder virtualmente a través de su página web. El presente documental fue asesorado por la catedrática Ana Cecilia Vargas Flores, quien con esmero, dedicación y paciencia nos guió en la experiencia curricular Cátedra Vallejo, resaltando la fraternidad del Grupo Norte en cada uno de sus integrantes, con el único fin de lograr una buena gestión educativa. Muchas gracias, espero que les haya gustado nuestro trabajo.